Bueno, en este vídeo os voy a hablar de uno de los elementos principales de la oración, que son los sintagmas. Es uno de los elementos principales porque lo vamos a usar muy a menudo para el análisis sintáctico, por lo tanto tenemos que conocerlo en profundidad. El sintagma es un elemento que está formado por varias palabras dentro de la oración y todas estas palabras van a realizar una función en conjunto dentro de la misma. En el caso de la oración El campeonato de balonmano comienza el jueves, tenemos dos grupos de palabras importantes. El primero, el que está en rojo, sería el sintagma nominal, un sintagma nominal, y el segundo, comienza el jueves, sería un sintagma verbal. ¿Qué función realiza este conjunto de palabras dentro de la oración? Pues en el caso del sintagma nominal realiza la función de sujeto y en el caso del sintagma verbal realiza la función de predicado. Además, también tenemos que ser conscientes de que este conjunto de palabras tiene siempre un núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la palabra principal, la palabra más importante dentro de este conjunto de palabras. Sin núcleo no hay sintagma. El resto de las palabras son opcionales, pero el núcleo es obligatorio en el sintagma. Volvemos a retomar el ejemplo anterior y vemos como en el sintagma nominal la palabra más importante es campeonato, ¿vale? Esta sería el núcleo, ¿vale? Del sintagma nominal. Y comienza el jueves, el núcleo del sintagma verbal siempre va a ser un verbo y que además es la palabra más importante, es la palabra sin la cual no hay oración. En este caso es el verbo comenzar y el núcleo del sintagma verbal sería comienza. En cuanto a la estructura de los sintagmas, tenemos que tener en cuenta que siempre, como hemos dicho antes, tiene que haber un núcleo. Entonces, si tomamos como ejemplo el mar azul, que es un sintagma, la palabra principal es mar, sería el núcleo. ¿Qué otras palabras pueden aparecer? ¿Qué otros elementos pueden aparecer dentro del sintagma? Pues pueden aparecer determinantes o modificadores y también pueden aparecer complementos. Pero ya, como acabo de decir, la palabra imprescindible dentro del sintagma es el núcleo. Vamos a ver un poco en profundidad qué palabras realizan la función de determinante, la función de modificador y la función de complementos. En el caso de la función de determinante, la realizan los artículos y los adjetivos determinativos. Esta función solo aparece en los sintagmas nominales, es decir, no vamos a tener un determinante ni en un sintagma adjetival ni en un sintagma adverbial, solo en los sintagmas nominales. Tenemos tres ejemplos de sintagmas nominales en este caso y tenemos tres determinantes que son la, esa y dos. Los tres son determinantes porque en el primer caso tenemos un determinante artículo determinado, en el segundo tenemos un determinante demostrativo y en el tercer caso tenemos un determinante numeral. Por lo tanto, realizan la función de determinante y, como acabamos de decir, solo aparecen en sintagmas nominales. ¿Qué ocurre con los modificadores? Los modificadores son distintos. Los modificadores siempre son realizados por un adverbio y solo van a aparecer en los sintagmas adjetivales y los adverbiales. Nunca va a haber un modificador en un sintagma nominal. Por lo tanto, aquí tenemos tres ejemplos de sintagmas adjetivales y adverbiales. Los dos primeros son adjetivales y el tercero es adverbial. Y vemos cómo delante de los adjetivos aparecen otros adverbios como muy y tan, que serían las palabras que realizan la función de modificador. Y en el caso del adverbio, también aparece más cerca, que sería otro adverbio que realiza la función de modificador. En cuanto a los complementos, tenemos tres tipos de complementos. Tenemos complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. El complemento del nombre puede ser realizado por tres sintagmas, dependiendo de cuál sea la palabra que acompaña a ese nombre. En el caso de mi tía Ana, la palabra que complementa a tía es Ana, y Ana es un sintagma nominal, porque es un nombre. En el caso del caballo blanco, la palabra que acompaña a caballo es blanco, es un adjetivo, por lo tanto es un sintagma adjetival. Y en el caso de la casa de Pedro, las palabras que acompañan a casa son de Pedro y es un sintagma preposicional. En el caso del complemento del adjetivo y el complemento del adverbio solo van a tener un tipo de sintagma que aparece complementándolos, que son el sintagma preposicional, como en este caso y como en este otro, que también es un sintagma preposicional. Hasta allí cómo se forma un sintagma, qué estructura tiene, qué es, y en las próximas unidades veremos los tipos de sintagmas. Hasta la próxima.